Bueno, queremos informar a los sectores democráticos organizados del pueblo estadounidense cuál es la situación que guarda el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Al 13 de septiembre del año pasado logramos obtener un amparo de un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación en México que prácticamente nos daba la victoria jurídica, es decir, ordenaba la reinstalación de los 16.599 trabajadores que no cobramos nuestra liquidación y que nos mantuvimos por más de 3 años en la lucha de resistencia. Ahí parecía que el conflicto terminaba con la victoria del sindicato a través de este amparo que prácticamente nos daba la victoria. Sin embargo, el gobierno federal saliente se inconformó ante la Suprema Corte de Justicia en contra del amparo otorgado por el segundo tribunal. Y ellos promovieron un recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia en contra de este amparo ganado por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya con el gobierno entrante, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, por consigna política del Poder Ejecutivo, revocó el amparo otorgado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Con la revocación del amparo, prácticamente en nuestro país queda cerrada la vía jurídica como una vía de solución al conflicto. Eso sucedió el 30 de enero de este mismo año. El 4 de febrero nosotros convocamos a una Asamblea General Extraordinaria para analizar este tema, y los acuerdos de la Asamblea son, primero, desacatar el fallo de la Corte y mantenerlos en la lucha de resistencia. Segundo, rechazar las liquidaciones que ofrece el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo. Tercero, interponer una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con este fallo arbitrario y aberrante le negó el empleo a los 16.599 trabajadores que nos mantenemos en resistencia. También un acuerdo es intensificar la movilización para encontrar una salida política, forzar una salida política mediante la acción de los trabajadores en la protesta cotidiana, en la lucha en las calles, en las plazas, en esta alianza que tenemos hoy con los usuarios del servicio de la energía eléctrica, que está dando muy buenos resultados, y lanzando la convocatoria para lograr una unificación de todas las luchas de resistencia en nuestro país. Queremos decir que para el 17 de abril saldrá la caravana hacia los Estados Unidos. En una primera etapa hará un recorrido hasta la frontera norte de nuestro país, y a partir del 24 del mes de abril estaremos ya en territorio norteamericano para recorrer varias ciudades a donde esperamos contar con la solidaridad y el apoyo de los sindicatos, de las organizaciones de chicanos, de compatriotas nuestros que están del otro lado del río Bravo, para ir visibilizando esta caravana, ir visibilizando las demandas del sindicato mexicano, esta acusación en contra del Estado mexicano por violentar de manera sistemática y permanente los derechos humanos, no solamente de los trabajadores electricistas, sino también de otras organizaciones sindicales como los mineros, los trabajadores de Aeroméxico y de otras, de Mexicana de Aviación, y de otros movimientos que están siendo reprimidos en nuestro país y que están por todas las vías desde el Estado mexicano violentando sus derechos humanos y laborales. Entonces, queremos informarles que nuestra caravana llegará hasta la ciudad de Washington el 1 de mayo, en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo, a donde vamos a interponer esta queja en contra del Estado mexicano por las graves violaciones que hemos sufrido a lo largo de 3 años y 5 meses de resistencia. El sindicato se va a mantener en pie de lucha, no nos vamos a rendir, vamos a continuar hasta alcanzar la victoria.
Actualmente estamos sentados en una mesa de negociación con el gobierno federal. Nos han ofrecido entregar para la próxima semana una propuesta de reinserción laboral en el sector eléctrico. Estamos a la espera de conocer en qué términos está esa propuesta, pero nosotros planteamos dos cuestiones que son innegociables. Primero, de que debe continuar el Sindicato Mexicano de Electricistas, de que debe continuar el contrato colectivo de trabajo y de que todos los trabajadores que hemos estado en esta lucha de resistencia tendremos que regresar a trabajar en el sector eléctrico. El fracaso de la empresa Comisión Federal de Electricidad es patente. El alza de las tarifas eléctricas ha generado un grave descontento en los usuarios del servicio y hoy los electricistas marchamos juntos con los usuarios, con el pueblo de México, para defender al sector energético nacionalizado. Este lunes próximo, 18 de marzo, estamos convocando a una movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México con la consigna de el rescate a la nación, en la defensa del patrimonio nacional, la soberanía energética del país, los derechos sociales y las libertades democráticas en nuestro país. El ESME no se rinde, el ESME no se da. Seguimos adelante hasta alcanzar la victoria. Bueno, en relación a la posibilidad de una salida política al conflicto, nosotros creemos que es viable a partir primero de que 16.599 trabajadores no vamos a renunciar a nuestro derecho al trabajo. Nuestras indemnizaciones no prescriben. En los hechos, ellos tienen el problema de que no estamos despedidos formalmente, no hemos sido notificados de un despido. Lo que ellos quieren es que nosotros vayamos a renunciar a nuestro derecho al trabajo firmando un convenio leonino de renuncia voluntaria a partir de que nosotros mismos reconozcamos que nuestra fuente de trabajo desapareció por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Eso no lo vamos a hacer y no tienen cómo obligarnos a irnos a liquidar, a renunciar a ese derecho al trabajo. Entonces es un problema tener a 16.599 trabajadores activos en resistencia, a 10.000 jubilados que nos están apoyando en esta lucha heroica y tener también a 16.000 activistas permanentemente en contacto con el pueblo, con los usuarios del servicio, pues dando información, organizando asambleas, organizando comités de lucha, y eso es un activismo permanente. Entonces eso no lo pueden evitar, ¿no? Salvo que quieran un baño de sangre, salvo que quieran una represión directa en contra del movimiento, y las condiciones políticas del país no les dan para avanzar en una salida represiva al conflicto. La segunda cuestión que es importante es que el fracaso de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, de los trabajadores precarios que usurpan nuestra materia de trabajo, que ocupan indebidamente nuestros puestos de trabajo, ha sido un total fracaso. Entonces hay muchas fallas en el sistema, las tarifas eléctricas se fueron hasta las nubes, hay constantes explosiones, accidentes generados por la incapacidad de los trabajadores contratistas de Comisión Federal de Electricidad, y eso hace que la ciudadanía voltee a vernos y diga, bueno, que regresen los que sí saben trabajar el sector eléctrico. Otro factor importante es que ha habido un pronunciamiento, un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, que se votó por mayoría, incluso los diputados del PRI votaron a favor, de un exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que ya solucione este conflicto. Pero más allá de ese exhorto, la propia Cámara de Diputados, en este punto de acuerdo, que se votó por mayoría, está de acuerdo en ser parte de la solución al conflicto. ¿De qué manera? Los diputados que suscriben este punto de acuerdo y que fue votado por mayoría, estarían de acuerdo en legislar para crear un nuevo organismo público descentralizado que sustituya Luz y Fuerza del Centro con los trabajadores en resistencia del ESME y con su contrato colectivo de trabajo. Entonces este elemento político es importante. Un elemento más que nos puede ayudar a resolver el conflicto es que el jefe de gobierno del Distrito Federal, que fue
electo recientemente con una plataforma de izquierda en general, él está también aceptando su participación en la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación como coadyuvante para la solución del conflicto. Entonces, este elemento político también es importante. Y algo mucho más importante, creo, en los últimos días y próximas semanas, es esta cuestión internacional. La presión internacional es importante. Recientemente tuvimos aquí un evento internacional con la Alianza Trinacional de Solidaridad. Eso tuvo repercusión porque a convocatoria de una federación Industrial Global Unión se hicieron visitas a las embajadas de México, consulados de México en muchas partes del mundo, demandando el alto a la represión al sindicalismo democrático y también como una de los planteamientos la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Está este emplazamiento a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también es un elemento de un factor de presión para el gobierno mexicano en función de no generar pues una opinión pública desfavorable al gobierno de Peña Nieto. Acaba de haber incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de ayer una audiencia en donde se está juzgando al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de 11 mujeres mexicanas que en la represión que se tuvo ahí en el poblado San Salvador Atenco fueron torturadas, fueron violadas, y eso tuvo que encarar esa acusación el Estado mexicano apenas el día de ayer en la ciudad de Washington. Entonces, ese también es otro factor, ¿no? Y nosotros pensamos también que un factor muy importante son los usuarios del servicio, que ante la elevación de las tarifas eléctricas, ante la actitud de confrontación de Comisión Federal de Electricidad y también la criminalización de su lucha en México, porque ahora si tú no pagas la luz, van y te la cortan y va la policía federal y desconectan por la fuerza los servicios. Entonces ya hay acusaciones en contra de dirigentes, en contra de usuarios del servicio que están siendo investigados o procesados por negarse a pagar el alto costo de la energía en nuestro país como resultado de la privatización del sector. Entonces hay condiciones favorables para que podamos obtener una salida política al conflicto. Pero lo más importante, insisto, es que hay 16.599 trabajadores y trabajadoras en resistencia, 10.000 jubilados que los apoyan, muchos usuarios del servicio organizados en la Asamblea Nacional que están a favor de una solución. Entonces, no hay razones para continuar con este conflicto. Se requiere la fuerza de trabajo calificada del Sindicato Mexicano de Electricistas y es necesario pues que ya regresemos a trabajar y rescatemos a la industria eléctrica en nuestro país. Mira, tiene que ver con la intención, más allá de ese ajuste entre mafiosos, pues sí, de fiscalizar, de violentar la autonomía sindical. O sea, más allá de lo que ya ocurrió, sí van a buscar que bajo ese pretexto de que los dirigentes son esto o lo otro, pues el gobierno tenga más atribuciones para fiscalizar los recursos, para entrometerse en la vida interna de los sindicatos, violentando su autonomía sindical. Entonces, pues no es buena señal desde ese punto de vista, ¿no? La señora pues todo el tiempo hizo de las suyas, fue represora, fue corrupta, ¿no? Y vivió al amparo de los gobiernos neoliberales, tanto del PRI como del PAN. Entonces la dejaron crecer y después ya le cortaron las alas. Que defiendan la mejor forma de ayudar a los movimientos de otros países es defender los derechos en tu país, ¿no?
Eso ayuda bastante porque es ejemplar, ¿no? Porque distrae también y dispersa la fuerza del enemigo, que no se tiene que concentrar en un solo lugar, ¿no? Y porque además es eh, eh, una necesidad de, pues de no perder lo que ya se conquistó, ¿no? O sea, no tenemos por qué perder lo que ya ganamos, así decimos nosotros, no tenemos por qué perder lo que ya ganamos, porque eso costó, ¿no? A lo mejor no le costó a nuestras generaciones, ¿no? A lo mejor fueron otras las que se sacrificaron, que fueron a la cárcel, que sufrieron hambre, persecución, que estuvieron en huelgas, que tuvieron que marchar de un lado al otro. Pero eso se logró a través de la lucha. Y entonces nosotros tenemos que luchar porque eso no se pierda, ¿no? Y entonces nosotros daríamos ese mensaje, ¿no? Creo que el sindicato en esa línea ha resistido 3 años, 5 meses, ¿no? Por no perder lo que ya... 3 años, 5 meses. Sí, por no perder lo que ya habíamos, lo que hemos ganado, ¿no? Y estamos muy cerca de recuperarlo. Y en esa idea yo creo que si todos los trabajadores del mundo tuvieran esa mentalidad de no ceder, de no dejarse, de mejorar su organización, de alimentar su conciencia de clase, siendo solidarios con otros movimientos, estudiando la realidad para transformarla, yo creo que nos iría mejor a todos